Hola a todos, nuevamente regresamos al desarrollo de los casos prácticos. Ahora comenzamos con el caso práctico número 2. Y dice así, el caso trata sobre renta presunta mayor a la renta real. ¿Qué nos dice el enunciado? El señor Daniel Ramírez alquila un departamento de su propiedad ubicado en el distrito de Punchana a su primo, el señor Rubén Ramírez. ¿Cuánto es el monto de la merced conductiva? Dice, por el monto mensual de 1.200 soles durante todo el ejercicio 2021. ¿Qué más nos indica? El valor del autovalúo del 2021 del inmueble asciende. El valor del autovalúo asciende a ¿cuánto? A 900.000 soles. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos pide determinar? ¿Qué nos pide calcular? Se pide determinar el monto de los pagos a cuenta y el impuesto anual que debe pagar el señor Daniel Ramírez. Repito, ¿por qué debe pagar el impuesto a la renta del señor Ramírez de primera categoría? Porque es el que obtiene la renta producto del alquiler de un departamento. ¿Correcto? Y como les había comentado en el caso número 1, primer caso, ya tenemos nosotros ya unos cuadros que nos van a ayudar a trabajar con más ligereza, de forma más práctica, ¿correcto? Y nos va a permitir sectorizar los cálculos. Y también que se trate de que sea entendible en lo mejor posible. Entonces tenemos, primer caso, primer punto, determinar los pagos a cuenta mensuales. ¿Correcto? Monto del alquiler. ¿Cuánto es el monto del alquiler según el enunciado? El monto del alquiler es de 1.200. Por lo tanto tenemos acá el monto de 1.200. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? De forma automática se ha calculado todos los conceptos, ¿verdad? Pero vamos explicando nuevamente paso por paso. El monto del alquiler, 1.200. ¿Cómo determinamos la deducción? La deducción determinamos del monto del alquiler, que vendría a ser la renta bruta, el 20% del monto del alquiler. ¿Cuánto es el 20% de 1.200? Obtenemos 1.200 por el 20%, tenemos como resultado el monto de 240, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos la renta neta? La renta neta obtenemos de la diferencia entre el monto del alquiler menos el 20% de la deducción. Es decir, 1.200 menos 240, tenemos el monto de 960, ¿verdad? 960, ¿correcto? Eso tenemos como renta neta. Ahora, ¿cómo calculamos el pago a cuenta mensual? ¿Cómo determinamos el pago a cuenta mensual? Vendría a ser el 6.25%, el 6.25% de 960. Si hacemos el cálculo, 960 por el 6.25, tenemos el monto de 60 soles, ¿correcto? 60 soles. O también podemos aplicar una tasa efectiva de forma directa, vamos a ponerlo así, una tasa efectiva de forma directa. ¿De qué forma? Aplicamos también el 5% del monto del alquiler. Es decir, el 5% de 1.200, el 5% de 1.200 nos obtenemos el monto de 60 soles.
Repito, 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta, en este caso, que vendría a ser el monto del alquiler. Entonces, decimos, el pago a cuenta mensual es de, ¿qué ponemos? El pago a cuenta mensual es de 60 soles, ¿correcto? Este es el primer paso. Siguiente vendría a ser determinación del impuesto anual. Recuerda, en el caso 1, ¿qué tuvimos que hacer? Un comparativo entre la renta real y la renta presunta para poder determinar el impuesto anual, ¿verdad? Y decimos, un cuadro de detalle y decimos, monto del alquiler, en este caso vamos a determinarlo al año. Monto del alquiler sería, ¿verdad? El monto del alquiler sería 1.200 por 12, es decir, el monto del alquiler mensual por los 12 meses de enero a diciembre. Porque el enunciado nos dice, ¿no? Durante el ejercicio 2021, asumimos que es todo el año. Por lo tanto tenemos 1.200 que vamos a jalar de acá, ¿verdad? Por 12. Y tenemos, a ver, por 12 y tenemos el monto total de alquiler de 14.400. ¿Correcto? 14.400, ¿verdad? Luego, en automático, ¿se dan cuenta cómo se hace en automático el Excel? Nos ayuda a avanzar y a utilizar esta herramienta informática para facilitarnos el trabajo. Monto del alquiler, 1.200 por 12, tenemos el monto total de 14.400. Deducción es el 20% de ¿qué? Del monto del alquiler. ¿Cuánto es el 20% de 14.400? Si usamos una fórmula en el Excel, tenemos el monto de 2.880. 2.880. Por lo tanto, nuestra renta neta vendría a ser, nuevamente calculamos, la diferencia entre el monto del alquiler, 14.400, menos la deducción del 20%, y tenemos un monto de 11.520 soles. 11.520. ¿Correcto? ¿Cómo obtenemos el impuesto a la renta? ¿Cómo obtenemos el impuesto a la renta? El impuesto a la renta obtenemos del 6.25 de 11.520. ¿Cuánto es el 6.25 de 11.520? El 6.25 vendría a ser 720, ¿verdad? 720. O también podríamos aplicar una tasa efectiva del 5%. ¿De dónde obtenemos el 5%? Obtenemos del monto del alquiler o también de la renta bruta, ¿correcto? De la renta bruta. Es decir, el 5% de 14.400 también es igual a 720. Hago este comparativo para que ustedes se puedan dar cuenta, percibir que podríamos hacer directo del monto del alquiler, que es la renta bruta, o aplicando el procedimiento que establece la ley del impuesto a la renta, que ambos son válidos, solo que se va a determinar de manera diferente cuando se adicione otros montos que forman parte del monto del alquiler, en el caso del punto de la práctica número 1. Tenemos la renta real, 720. Ahora, ¿cómo obtenemos la renta presunta? Del valor del autovalúo. ¿Dónde está? ¿De dónde hemos sacado el monto del valor del autovalúo? Acá está. Vamos a agrandarle un poquito para que sea visible para todos. ¿De dónde sale 900.000? Aquí está.
Dice, el valor del autovalúo en 2021 asciende a 900.000. ¿Correcto? 900.000. Por lo tanto, la renta presunta, ¿cuánto es? No, el 6% de 900.000. El 6% de 900.000 es 54.000. ¿Verdad? 54.000. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Nos dice, la renta presunta es mayor a la renta real. ¿Cuánto es la renta presunta? 54.000. ¿Cuánto es la renta real? 11.500. Perdón, la renta real 14.400. Renta real 14.400. Por lo tanto, el impuesto a la renta anual se determina en base a la renta presunta. ¿Por qué? Porque la renta presunta es mayor que la renta real. Por lo tanto, al momento de calcular, tenemos en cuenta el siguiente procedimiento. ¿Qué vendría a ser la renta bruta en estos casos? El 6% del valor del autovalúo. Usamos los datos que hay en el Excel, 900.000 por 6%, tenemos el monto de 54.000, ¿verdad? 54.000. Y nuevamente les indico, como tenemos ya hechas las fórmulas para poder facilitar nuestro trabajo y poder avanzar en la medida que podamos, obviamente explicando paso por paso para que sea entendible para ustedes, ¿verdad? Obtenemos que la renta bruta vendría a ser el 6% del valor del autovalúo. ¿Cuánto es el 6% del valor del autovalúo? 54.000. Acá tenemos el cálculo. La deducción es el 20% de la renta bruta, es decir, el 20% de 54.000. ¿Y cuánto es ese monto? El 20% de 54.000, 10.800, ¿verdad? 10.800. ¿Cómo obtenemos la renta neta? La renta neta obtenemos de la diferencia entre la renta bruta menos la deducción del 20% de la renta bruta. Es decir, 54.000 menos 10.800, obtenemos el monto de 43.200, ¿verdad? 43.200. Por lo tanto, el impuesto a la renta se calcula en base a la renta neta, es decir, el 6.25% de 43.200 nos sale el monto de 2.700. El 6.25% de 43.200 nos sale el monto de 2.700. ¿Correcto? Ahora, igual hacemos el comparativo y decimos que el 5% de la renta bruta, ¿cuánto nos sale? Es decir, el 5% de 54.000 nos sale también el monto de 2.700. Se dan ustedes cuenta qué tan útil, beneficioso es trabajar con el Excel. Nos facilita el trabajo, ¿verdad? Nos facilita también el acceso a la información. Ahora, pago de regularización. Es decir, vamos a regularizar el impuesto a la renta, ¿verdad? Vamos a regularizar el impuesto a la renta al año, ¿correcto? Obviamente en base a la renta presunta. ¿Por qué motivo es en base a la renta presunta? Porque el artículo 23 de la ley del impuesto a la renta referente a rentas de primera categoría nos indica que para determinar el impuesto a la renta no debe ser menor al 6% del valor del autovalúo. Y si se dan cuenta ustedes, renta real
es 14.400. Renta presunta 54.000. Por lo tanto, se debe tomar como referencia para determinar el impuesto el monto mayor, en este caso 54.000. En ese monto se ha calculado y tenemos un impuesto a la renta anual de 2.700. Ahora, para regularizar este monto, ¿qué hacemos? Impuesto anual en base a la renta presunta. ¿Cuánto es el impuesto anual en base a la renta presunta? 27.000, ¿verdad? Los pagos a cuenta mensuales vendrían a ser, ¿cuánto es el pago mensual que hemos obtenido? 60 soles, ¿verdad? Tenemos acá entonces 60 soles. Pagos a cuenta mensuales, decimos 60 por 12 de enero a diciembre. Por lo tanto, tenemos 60 por 12, tenemos un monto total de 720 soles. ¿Existe un impuesto a regularizar? Sí. ¿Por qué? Porque el impuesto al año es 2.700 y los pagos a cuentas suman un total de 720. ¿Correcto? Por lo tanto, hay un impuesto por regularizar de 1.980, que básicamente es la diferencia. Por lo tanto, decimos lo siguiente. El monto del impuesto a la renta anual se debe regularizar vía declaración jurada, renta de primera categoría. Y el monto es de, ¿cuánto es el monto que debemos regularizar? Es de 1.980. ¿Por qué motivo es el monto a regularizar? Porque se toma como base la renta, presunta, ¿verdad? Se toma como base la renta presunta. Listo. Hemos terminado con el caso práctico número 2. Renta presunta mayor a la renta real. Continuamos. Vamos al caso práctico número 3. A ver, ¿qué nos dice el enunciado? A ver, vamos a ver qué nos dice. Mientras ustedes van leyendo el enunciado, vayan avanzando si desean también con el cálculo, pero igual vamos a desarrollar los cálculos, ¿ok? Dice, renta real mayor a la renta presunta. ¿Qué nos dice el enunciado? El señor Alberto Guevara alquila un departamento de su propiedad, ubicado en el distrito de Iquitos. Dice, al señor Gustavo Lear, ¿verdad? Dice, el señor Alberto Guevara alquila un departamento de su propiedad, ubicado en el distrito de Iquitos, al señor Gustavo Lear, por el monto mensual de 2.500 durante el ejercicio 2021. Es decir, alquila de enero a diciembre. El valor del autovalúo del año 2021 del inmueble asciende a 200.000 soles. ¿Correcto? ¿Qué nos piden determinar? El monto de los pagos a cuenta mensuales y el impuesto anual que debe pagar el señor Alberto Guevara. Correcto. ¿Quién paga el impuesto a la renta de primera categoría? El arrendador, el propietario. ¿Por qué paga el propietario y el arrendador? Porque es el que obtiene el ingreso, la utilidad, la renta, el beneficio. ¿Motivo de qué? Ha arrendado, ha alquilado un capital de su propiedad. ¿Cuál es este capital de su propiedad? El capital inmueble. ¿Correcto? El capital inmueble. Entonces, paso 1. Determinar los pagos a cuenta. ¿Correcto? El mismo procedimiento. A ver, vayamos calculando y tenemos lo siguiente. ¿Cuánto es el pago del alquiler mensual? El monto del alquiler mensual. El enunciado nos dice que es 2.500, ¿verdad? Ahí está. 2.500. El monto del alquiler. Es decir, la merced conductiva. ¿Correcto? La merced conductiva.
Repito, tenemos el cuadro realizado en Excel, por lo tanto nos facilita el trabajo, el desarrollo del caso práctico. Nuevamente repetimos, ¿cómo hemos encontrado el cálculo? Aquí dice lo siguiente: monto del alquiler 2.500. Aquí está el dato en el enunciado, ¿verdad? Luego tenemos deducción del 20% del monto del alquiler. ¿Cuánto es el 20% de 2.500? Es de 500 soles. ¿Cómo obtenemos la renta neta? La renta neta obtenemos de la diferencia del monto del alquiler menos la deducción del 20%, y esto es igual a 2.000. 2.500 menos 500, 2.000. ¿Cómo obtenemos el impuesto a la renta de primera categoría? Obtenemos calculando un porcentaje: 6.25% de 2.000. 6.25% de 2.000, tenemos el monto de 125. ¿Verdad? Tenemos el monto de 125, ¿correcto? O también, yo les había comentado, y esto va a ser un factor común, ¿verdad? O también calculando el 5% del monto del alquiler. Es decir, el 5% de 2.500, obtenemos el monto de 125, ¿correcto? El pago a cuenta mensual, ¿de cuánto es? De 125 soles, ¿verdad? 125 soles. Ahora, ¿qué nos piden? Determinar el impuesto anual. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos determinar el impuesto anual? Calculamos una renta real y lo comparamos con la renta presunta para determinar en base a qué vamos a calcular el impuesto al año, sea en base a la renta real o sea en base a la renta presunta. A ver, calculemos, y es como sigue, ¿verdad? Es como sigue. Decimos, determinación del impuesto anual, renta real. ¿Por qué le llamamos renta real? Porque estamos usando los datos reales, ¿verdad? Estamos usando los datos que nos describe el enunciado. ¿Correcto? Monto anual del alquiler. Determinamos, ¿cuánto es el monto mensual? El monto mensual es 2.500, ¿verdad? Y lo vamos a alquilar de enero a diciembre, es decir, por 12 meses. Y miren cómo sale el cálculo. Doy enter y en automático nos sale toda la información calculada. ¿Qué tan beneficioso es el Excel? A ver, ustedes me comentarán. Es muy beneficioso, ¿verdad? Totalmente beneficioso. ¿Qué nos toca hacer si no entendemos? No tenemos mucha base sobre el Excel. Practicar, solo practicar y seguir practicando. ¿Correcto? Y ustedes van a tener las mismas facilidades, no solamente para calcular impuestos, sino también para hacer proyecciones en Excel, matemáticas, estadísticas, todos, costo, presupuesto, entre otros. ¿Cómo hemos obtenido el monto anual del alquiler? Hemos multiplicado 2.500 por 12. ¿Por qué por 12? Porque fue alquilado de enero a diciembre, son 12 meses. Tenemos el monto de 30.000 soles. ¿Cómo obtenemos la deducción del 20%? Es decir, es el 20% de 30.000, ¿correcto? El 20% de 30.000. ¿Cuánto es el monto? El monto es de 6.000. ¿Cómo obtenemos la renta neta? ¿Cómo obtenemos la renta neta? La renta neta obtenemos de la diferencia entre el monto del alquiler menos la deducción del 20%. Es decir, 30.000 menos 6.000, tenemos el monto de la renta neta de 24.000. ¿Correcto? De 24.000. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el impuesto a la renta?
calculamos del 6.25 de la renta neta. 6.25 de la renta neta. ¿Correcto? ¿Y cuánto es el cálculo ahí? 6.25 de 24.000 vendría a ser 1.500. ¿Correcto? 1.500. O también, desde un punto de vista más operativo, más práctico, calculamos el 5% de ¿qué? De 30.000. Es decir, del monto del alquiler, que también es considerado como renta bruta, calculamos el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 30.000? También es de 1.500. Eso nos ayuda a ¿qué? A ver si lo que estamos calculando está haciendo de forma correcta. Por lo tanto, ya hemos utilizado en base a la renta real, es decir, la información que tenemos en el enunciado, ¿verdad? En el enunciado. Ahora vamos a calcular, vamos a hacer un cálculo en base a la renta presunta, ¿correcto? En base a la renta presunta. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, ¿cómo se calcula la renta presunta? ¿Cuánto es el valor del autovalúo? A ver, ¿cuánto es el valor del autovalúo? Tenemos aquí que el valor del autovalúo, dice, es del inmueble asciende a 200.000. Acá está, a 200.000, ¿verdad? Entonces tenemos como información eso.